Hola, vamos a comenzar con la que posiblemente es nuestra última semana de clases en este curso. Y como les había comentado, al final de esta clase veremos si se modifica alguna fecha de los exámenes o no. Entonces, para comenzar hoy tenemos esta serie, que es la serie alternada de la serie armónica. Es 1 menos 1/2 más 1/3 y así continuamos. Esta serie, pues ya sabemos que converge. Y además también sabemos que converge al logaritmo de 2. Eso usando el polinomio de Taylor de la función logaritmo de x más 1. Ahora lo que vamos a hacer es, le vamos a llamar x a esta serie y vamos a intentar calcularla de otra forma. Entonces, esta serie que se llama x, lo que vamos a hacer con la hipótesis de que podemos modificar aquí el orden de los términos. Por ejemplo, poner esto 1/2 y 1/4 después del 1. Aquí lo que me quedaría es 1 menos 1/2 menos 1/4. Después voy a poner el término de 1/3, o sea, el siguiente positivo, que es impar. Y de nueva cuenta, pues voy a agregar dos términos negativos. Entonces aquí escribimos menos 1/6 menos 1/8. El siguiente término que pondría con este ordenamiento, pues sería poner 1/5. Después los dos impares, los dos pares, que son 1/10 y 1/12. Vamos a poner por último 1/7 y los siguientes dos. Entonces, si yo continúo de esta manera, pues aquí estoy agregando todos los términos impares, aunque aparecen a menor velocidad, pero pues se van cubriendo todos cuando esto lo extendemos como la sucesión completa. Y bueno, los pares, pues también tenemos todos los términos. Entonces aquí están todos los términos de arriba con el mismo signo. Solamente los estamos reordenando. Ahora de aquí lo que vamos a hacer es cada número positivo lo voy a sumar con el siguiente, que es un negativo. Y entonces, como me queda exactamente el doble, el número y su mitad, entonces aquí tendría 1 menos 1/2 es 1/2. Escribo el 1/4. Aquí aparece 1/3, perdón, 1/6, menos 1/8. Luego esto se convierte en 1/10, menos 1/12. Y así continuamos. Entonces los últimos que escribimos fueron 1/14 y 1/16 negativo. Y ahora aquí, después de haber hecho estas operaciones, lo que tenemos es que todos los términos tienen denominador par. Entonces podemos factorizar 1/2, o sea, el denominador 2. Y pues esto me queda multiplicando a 1, menos 1/2, más 1/3, menos 1/4. Y bueno, nos damos cuenta de que aquí va apareciendo la serie original. Esto es 1/5 y termina en 1/8 en lo que escribimos aquí. Y esto pues sí lo puedo hacer si la serie converge. Yo sé que es posible multiplicar por una constante y la serie sigue convergiendo. Y el valor de esta serie pues es el 1/2 multiplicado por el límite. Entonces esto se convierte en 1/2 por lo que yo llamé x. Aquí fue
O sea, lo que obtengo en este caso es que x es igual a 1/2 de x. Y bueno, si hacemos el despeje, lo que nos queda es que x es igual a 0. Entonces aquí nos queda como resultado de estas operaciones que el valor de la serie tendría que ser 0. Entonces lo que nosotros sabíamos es que x en realidad es logaritmo de 2. O aunque no supiéramos eso a partir del polinomio de Taylor, pues sería muy sencillo notar que aquí x tendría que ser positivo porque tengo un medio en esta suma parcial. Luego pues le estoy sumando algo positivo, le resto algo que es más pequeño que el 1/3. Entonces siempre voy obteniendo sumas positivas. Entonces el resultado pues definitivamente no podría ser al que llegamos, que es x igual a 0. Y entonces de todas esas igualdades, ¿en cuáles hay algún error? Yo siento que es al reordenar, ¿no? Y pues es la única desigualdad donde podríamos, bueno, perdón, la única igualdad, estas dos, donde podría haber un problema, porque bueno, aquí dijimos que este paso sí es posible de factorizar, por lo de que esta serie sí converge y entonces la puedo multiplicar por una constante y sigue convergiendo y el valor de la serie pues así se calcula, como la constante por el límite que ya tenía. En esta parte, lo que estamos obteniendo es como si me fijo en las sumas parciales que obtengo aquí, las sumas que vamos a obtener acá abajo serían como una subsucesión, es decir, aquí aparece la suma S2, si sumo estos dos pues corresponderían al S3 de arriba. Entonces por aquí estos dos pues no son exactamente iguales a menos de que yo ya sepa que este converge, porque entonces ya diría si esta sucesión de sumas converge, pues entonces la suma de abajo también tiene que converger porque es una subsucesión, ¿no? Y converge al mismo límite. Entonces aquí es donde está realmente el detalle de por qué llegamos a que x es igual a 0. Y es que en realidad, aunque en sumas finitas sí puedas hacer eso de intercambiar el orden y pues por la conmutatividad obtienes el mismo resultado, pues es algo que con las series no pasa. Bueno, no con todas, hay algunas con las que sí. Entonces en esta clase lo que vamos a ver es con qué series sí obtengo el mismo resultado si hago algún reordenamiento y con qué series no. Entonces aquí pues lo que pasaría es que obtengo un resultado muy distinto si intercambio el orden. Entonces de hecho, bueno, lo que vamos a probar, hay que poner algunas definiciones. Es un resultado que te dice más o menos así. A ver, vamos a borrar aquí arriba.
esta serie que teníamos, la serie armónica con signos alternados, es una serie que converge, pero que no converge absolutamente. Es decir, si tomas los valores absolutos, pues te queda la serie armónica y esa ya dijimos que no converge. Entonces, a esas series les vamos a llamar condicionalmente convergentes. O sea, las que convergen pero no convergen absolutamente. Entonces, pues vamos a poner esta definición. Pero lo que dice el teorema, pues es que si tú tienes una serie que converge condicionalmente, no importa cuál sea ese valor de la serie, para cualquier número real que tú elijas, puedes obtener un reordenamiento de la serie que converja exactamente a ese valor. Eso para cualquier número real, o sea, quiere decir que pues tienes todos los resultados posibles en la recta cuando reordenas esta serie, digamos, que no converge absolutamente, pero que sí converge. Entonces vamos a poner las definiciones que necesitamos para llegar a este resultado. Entonces primero definimos que una serie converge condicionalmente. Si la serie converge, bueno, en muchos momentos de la clase de hoy vamos a ahorrarnos el poner los índices de aquí arriba y abajo, porque en este caso pues no los vamos a usar. Entonces si esta serie converge, pero no converge con absolutamente. Y esto de que converge absolutamente, pues hay que recordar que es que la serie con valores absolutos converge. Como estoy diciendo que no converge, quiere decir que esta otra serie diverge. Entonces, ejemplo de esto tenemos el que acabamos de borrar. Que es menos 1 a la n más 1 entre n. Entonces, esta es una serie que converge condicionalmente. Bueno, un resultado que necesitamos sobre esto, que es consecuencia de cosas que ya dijimos antes, vamos a ponerlo como proposición, es que si tienes una serie que converge condicionalmente, entonces su serie de términos positivos y de negativos van a diverger ambas. Entonces, si esta serie de AN converge condicionalmente, entonces tanto la serie AN más como la de AN menos divergen.
Hay que recordar que aquí esta serie se definía como el mismo AN si los términos son mayores o iguales a 0, y en caso de que el término sea negativo, se define como 0. Entonces todos los negativos se sustituyen por 0, y acá pues lo mismo, pero con los positivos se vuelven 0 y los negativos se quedan así como están. Entonces esto, nuestra demostración partiría de que tenemos un resultado relacionado con estas dos sumas, en términos positivos y negativos, pero que tiene que ver con la convergencia absoluta. El resultado lo que nos dice es que la serie converge absolutamente, sí, solo sí, estas dos series convergen, ambas. Entonces lo que sabemos es que como la serie con valores absolutos diverge, entonces al menos una de estas dos ya sé que también diverge. Entonces al menos una serie de n más y n menos diverge. Y ahora, bueno, quiero concluir que ambas divergen. ¿Qué pasa si yo supongo que alguna de las dos converge? ¿A qué contradicción llegaría? Bueno, en nuestra demostración de este resultado, lo que sabíamos, vamos a ponerlo como por acá, es que AN es igual a AN más AN menos. Y valor absoluto de AN se convierte en AN más menos AN menos. Sí, porque aquí estás conservando el signo que tienen AN menos y AN más. Entonces, si yo, bueno, yo ya sé que esta serie sí converge, la de AN. Converge, pero no converge absolutamente. Entonces, si yo supongo que alguna de estas dos converge, pues la otra también tiene que converger por teorema que tenemos de suma de dos, bueno, suma o diferencia de dos series, ¿no? Es decir, si esta converge, pues la paso del otro lado y ya tendría que AN menos es la diferencia de AN menos AN más. Entonces aquí vamos a poner que dado que AN es igual a N más AN menos. Creo que sí las había definido así con signo igual, pero sí. Entonces AN es la suma de estas dos. Entonces de aquí ya podemos concluir a partir de esta igualdad, porque decía, si una de las dos converge, la otra también tendría que converger.
Si n más o n menos convergen, entonces la otra serie también converge. Entonces tu conclusión, por lo de arriba, es que ambas tienen que diverger. Por lo tanto, ambas series... ya no va a caber. Divergen. ¿Hay alguna pregunta de nuestra proposición? Entonces ya con esto, ahora sí vamos a poder enunciar el teorema. Entonces esta proposición lo que te está diciendo es que, para empezar, hay una infinidad de términos positivos y una infinidad de términos negativos. Si fuera una cantidad finita, pues estas series no pueden diverger. Y entonces, además de eso, pues la serie de términos positivos diverge a infinito, la de términos negativos diverge a menos infinito. Pero ya cuando las combinas en cierto orden, o sea, para formar la serie AN, lo que te queda es una serie que converge. Pues vamos a enunciar el resultado. Entonces, nuestra hipótesis de este teorema es que la serie AN converge condicionalmente. Vamos a ponerle ahora sí acá. Entonces, para cada número real alfa, voy a poner existe un reordenamiento, pero creo que, aunque se entiende qué es eso de reordenar, mejor vamos a poner antes la definición y cómo se aplica a la serie que ya reordenamos. Entonces, la última definición. Vamos a decir que una serie Bn es un reordenamiento de la serie AN si existe una función biyectiva vamos a llamar f, que va de los naturales en sí mismos. Bueno, y estas funciones biyectivas que van de un conjunto a sí mismo normalmente se les llama permutación. Tal que B subíndice n es igual a f de n para cada número natural.
Entonces la función f lo único que está haciendo es cambiar el orden de los índices. Es la que te llevaría pues una sucesión, la sucesión de los ANs en la nueva sucesión Bn. Entonces para nuestro ejemplo, lo que habíamos escrito es que la sucesión Bn, vamos a poner aquí a ver qué tanto cabe. AN es esta sucesión 1 menos 1 medio, 1 tercio menos 1 cuarto, 1 quinto menos 1 sexto. Y ya no ocupo más. Bn es el reordenamiento que estábamos haciendo. Ahí lo que hicimos fue poner el 1, luego escribimos el menos 1 medio y menos 1 cuarto, o sea, dos pares. Luego se puso 1 tercio, menos 1 sexto y menos 1 octavo. Y así continuaba. Entonces, este de acá es el término B1, que en este caso coincide con A1. B2 también coincide, pero por ejemplo el B3 ya es este A4. Y entonces, según lo que escribimos aquí, bueno, vamos a poner aquí los siguientes, ¿sí? Vemos cómo se representa lo de la función. B5 se convierte, bueno, es el que era 3. Ahí está esa 4. 4, B5 y B6. Entonces, bueno, por el índice este es A6. Y el de acá es A8. Entonces aquí lo que me dice es, tienes Pn igual a f de, bueno, A subíndice f de cierto a n. Entonces, por ejemplo, en el caso de B5, que es igual a subíndice 6, lo que estaríamos diciendo es que, según esta igualdad, esto tendría que ser A subíndice f de 5. Es decir, que al 5 lo estoy mandando a la sexta posición. O sea, mi función la voy a pensar como que va de los B's hacia los N's. O sea, si voy trazando aquí las líneas, estos dos se quedan igual. Esto al abajo. Estaría diciendo, por ejemplo, f de 4 es igual a 3. Esto es f de 4. El 6 ya lo puse. Bueno, el 8 pues quedaría más abajo. Entonces la función f, si aquí ponemos los números naturales, vamos a escribir hasta el 10. Acá igual. Decía, aquí con la sucesión, pues es como si yo le mandara el lugar de los B's hacia donde está N.
Entonces 1 y 2 se quedaron igual. El tercero, bueno, lo estoy mandando al cuarto. El cuarto al tercero. Tercero al cuarto, cuarto al tercero. El quinto, que es este, lo mandé al lugar 6. Y el sexto ya iría al 8. Bueno, aquí esta función, pues justo lo que te está diciendo es cómo los escogimos. O sea, el primer lugar de la sucesión, dijimos, se queda como el A1. Vamos a el 1. Después vamos a escoger dos pares, que fue esto del 2 y el 4. Escogemos un impar, volvemos a escoger dos pares. Entonces, si sigue esto, el 7 tiene que ir acá arriba porque habíamos escogido un número impar. Luego otros dos pares que serían el 10 y el 12. Volvemos a escoger un impar y así continuamos. Entonces, esta es la función f. La f lo que te va diciendo pues es cuáles vas escogiendo de la sucesión original. Si quieres ponerlo ya como regla para nuestro ejemplo que hayamos hecho, pues esto lo podemos intentar por acá. Primero, si te vas fijando en los múltiplos de 3, o sea, 3, 6, 9, van a 4, 8, 12 y así continúan. O sea, a un múltiplo de 3, para este ejemplo, lo estás mandando a un múltiplo de 4. ¿Y ahora qué pasa con el anterior? El anterior a un múltiplo de 3, o sea, el f de 3n-1. Pues el anterior iba al par anterior. De 4 tienes el 2, el del 8, el anterior es el 6, y era el 10. O sea, aquí podemos decir que f de 3n-1 es 4n-2. Y ya por último, lo que me faltaría es definir para los de la forma 3n-1, que serían el 1, el 4 y demás. Bueno, pero estos son los más sencillos, según yo, porque los que ocupan este lugar son los que ibas mandando a los impares. 1, 3, 5. Entonces esto se quedaría como 2n-1. Entonces, de esta manera, pues definirías la función que corresponde a el reordenamiento que nosotros usamos en nuestro ejemplo. Entonces, más que andarnos fijando en esta parte, la idea es que la función es la que te va escogiendo cuál es el término de la sucesión original que vas tomando. Y eso pues está representado por esta igualdad. Es el Bn, yo quiero que sea A con este índice que me marca la función f. Ya en la práctica y también en nuestra demostración que vamos a hacer, pues uno no se preocupa tanto por estar definiendo la función biyectiva y mucho menos por ponerte a demostrar que esto sí es una biyección, aunque pues no tendría mayor complejidad, o sea, ya está bien definida para todos los números naturales. Luego, pues la inyectividad, pues la vas revisando, de que para empezar estos son impares y estos son pares, y así pues vas haciendo casos para checar que efectivamente esta función es biyectiva. Pero bueno, si la pones tú en este diagrama, o vas describiendo cómo se van eligiendo las imágenes de f, pues desde ahí es ya mucho más claro que todas las cuentas que puedas hacer para probar la biyectividad de la función. Si de cualquier forma dices, no, yo quiero ser 100% formal, pues ahí te dejo de tarea que pruebes que esta función sí es biyectiva, aunque nada más era un ejemplo que estamos viendo.
Entonces, ahora sí, vamos a intentar enunciar y demostrar el siguiente resultado. ¿Hay alguna pregunta sobre esta definición de reordenamiento y el ejemplo que pusimos? ¿O algún error en la definición de la F? Entonces, igual y en algún momento más adelante vamos a poner otra función de este tipo. Entonces vamos a pasarnos al caso general. Esto lo que dice es, tienes una serie que converge condicionalmente y lo que hemos escrito es que para cada número real alfa existe un reordenamiento de la serie AK tal que esa serie converge a alfa. Y entonces, no sé ustedes, pero a mí este resultado me sorprende mucho. Porque, por ejemplo, puedes comenzar con una serie que converja a 1.000.000, la reordenas y obtienes que ahora converge a -1, cosas así. Entonces, bueno, para esta demostración todo parte de nuestra proposición anterior que dice que la serie de términos positivos y la de negativos, ambas divergen. Ahora no nos vamos a fijar en esos mismos AN más y AN menos, sino que vamos a llamarles de otra forma. Suma de PK, desde K igual a 1 hasta infinito. La serie de términos no negativos de acá y Q sub índice K van a ser los términos negativos. Entonces esto es un poco distinto a lo que teníamos antes porque en las
series AN más y AN menos, lo que pasaba es que, bueno, te fijas, por ejemplo, en los positivos, que los vamos a marcar, suponiendo que sean estos. Y entonces, si tú querías construir la serie, bueno, la sucesión de los AN más, pues ahí lo que hacías era repetir todos estos. Y bueno, hasta podemos considerar también los que sean igual a 0. O sea, mayor o igual a 0 son los que están marcados aquí, ¿no? Entonces, para AN más, nosotros estos los dejábamos igual y cuando el término es negativo, le poníamos 0. Y entonces esta serie respeta como los índices de los términos mayores o iguales a 0. De la misma forma, pues aquí abajo tenías el AN menos, ¿no? Entonces estas son las series que nosotros hayamos definido y que sabemos que ambas divergen, ¿no? Esta diverge infinito, esta menos infinito. Ahora, para esta demostración, pues no me voy a fijar en, bueno, voy a omitir estos ceros que agregué, es decir, la serie de PK solamente son estos términos. Es decir, este pues sería P de índice 2, 3, 4 y 5. Y lo mismo con Q. Entonces, estos ceros no los tengo en cuenta. Los únicos ceros que voy a tener en las sucesiones son los ceros que ya tenía originalmente. Es decir, si este es positivo o 0, pues aquí se mantienen. Eso es para que cuando yo junte las dos series, las de PK y QK, si obtenga pues solamente los términos originales de la sucesión acá. Entonces aquí lo único que estamos haciendo es agrupar en el orden que ya tenían todos los términos mayores o iguales a 0 y todos los menores que 0. Ahora, bueno, aprovechando antes de borrar esto, vamos a platicar sobre cómo vamos a escribir nuestra demostración. Entonces, considera aquí que tienes la recta, en algún lado está el número alfa al que quieres alcanzar por medio de un reordenamiento. Y entonces vamos a seguir la idea de ir alternando. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, tú comienzas con la serie de términos positivos. Entonces, imagínate que este alfa fuera positivo. Entonces, aquí está el 0. Entonces, sumas el primer término, que es P1, P2, y te detienes cuando sobrepases a alfa. Es decir, aquí te vas a fijar en el mínimo índice, tal que la suma de los primeros P's te da un resultado mayor que alfa. Y a esta suma, pues lo vas a llamar, digamos, S1. Ya que sumaste términos positivos para sobrepasar a alfa, bueno, si alfa fuera 0 o negativo, pues esto en realidad sería nada más el P1, ¿no? Porque con 1 te basta para ya sobrepasar a alfa. O también podría pasar que, pues, aunque alfa sea positivo, aquí desde el primer término ya estés del otro lado. Bueno, pero después de que tienes esto, ahora te vas a regresar, es decir, vas a ir sumando términos negativos. Sería Q1, Q2. Y de nueva cuenta te detienes con el primer término que sobrepase a alfa ahora hacia la izquierda. Y ya lo que queda pues es repetir este proceso.
decir, ahora, a partir de donde llevas la suma, te detienes cuando sobrepases a alfa, te regresas. Y entonces se supone que haciendo esto, bueno, para empezar, como esto lo vas a hacer una cantidad numerable de veces, sí vas a cubrir a todos los P's y todos los Q's. Entonces este proceso pues no termina. Y entonces tu serie va a ser P1 hasta P4, luego de Q1 a Q3, según este ejemplo. Los siguientes P's, o sea, P5 hasta el último donde te hayas detenido en esta parte, te regresas. Y entonces esa serie que obtenemos ya va a ser un reordenamiento, porque si utilizamos todos los términos de la sucesión acá. Y ahora lo que habría que probar pues, es que ese reordenamiento sí converge a alfa. ¿Cuál es la idea de que sí converja? Pues por ejemplo, este valor donde te estás quedando aquí, o sea, cuando sumas hasta P4, como la suma hasta P3 era menor que alfa, pues la distancia que hay de este punto hasta alfa es menor que P4. De igual manera aquí, el hecho de tomar el mínimo hacia el otro lado también, pues es porque la distancia de este punto hasta alfa es menor que el valor absoluto de Q3, porque Q3 bueno, antes de sumar Q3 estabas hacia este lado. Entonces, digamos que las diferencias que vas obteniendo siempre se pueden comparar con algún término P algo o Q algo. Y esos términos, como son parte de la serie original de los AKs, y acá sí sabes que converge, pues un resultado que tenemos es que los términos, bueno, la sucesión acá tiene que converger a cero. Entonces estos términos sí se tienen que ir haciendo pequeños y por lo tanto pues la distancia hacia alfa también. Entonces eso es lo que vamos a intentar escribir. Que vas alternando, tomando el mínimo en el que sobrepases hacia un lado y hacia el otro. Y de esta forma defines tu nueva serie. Entonces hasta para la práctica pues se ve como sencillo aplicar esta demostración. O sea, por ejemplo, con lo de la serie armónica que ya teníamos, bueno, alternada, que es la que sabemos que converge, pues tomas un número real y sumas todos los positivos hasta sobrepasarlo, te regresas con algunos negativos para cambiar de lado y así vas definiendo la nueva serie. Entonces, en unos segundos comenzamos a escribir desde arriba. Bueno, espero que sí se haya entendido un poco la idea de lo que vamos a escribir y también de cómo está definida esa serie de términos positivos, bueno, no negativos PK y la de negativos que es QK. Si no, cualquier cosa ahí me escriben o me dicen. Entonces esto también lo vamos a quitar, nada más es la definición de P términos no negativos, Q términos negativos.
Entonces, primero tengo que definir este índice para las P's. Entonces, yo sé que la serie de PK diverge a infinito. Y entonces, como diverge, sí puedo encontrar un índice que sobrepase este alfa. Si no, la serie pues, estaría acotada. Entonces, como esta serie diverge, existe una n en los naturales, tal que la suma desde k igual a 1 hasta n es mayor que alfa. En caso contrario, la sucesión de sumas parciales estaría acotada superiormente. Bueno, inferiormente pues también está acotada porque son términos positivos o cero. Sabemos que esto no se puede porque equivale a que la serie converge. Entonces ya sé que existe una n que sí sobrepasa a alfa cuando pongo esta suma y elegimos el mínimo. Entonces tomamos n subíndice 1 como el mínimo de los números naturales. ¿Sabes qué? Pasa esto. Suma desde k igual a 1 hasta n es mayor que alfa. Y entonces, bueno, lo que podemos observar de aquí es que si sumo hasta el anterior, como este es el mínimo, pues el anterior todavía está atrás de alfa, o sea, menor o igual. Aunque la suma desde k igual a 1 hasta n en 1 menos 1, menor o igual a alfa, y esto es menor estricto que la suma hasta acá. Digo, hasta n en 1. Aquí, bueno, para no complicarnos la vida, con este detalle de que N1, bueno, ya dije que puede ser 1, o sea, cuando el primer término ya sobrepasara alfa. El único detalle técnico que tendríamos en esta parte es que si N1 es 1, pues aquí te queda la suma desde k igual a 1 hasta 0, o sea, la suma vacía, y esa suma, pues tú la estarías considerando como 0. Entonces estarías asumiendo que alfa es positivo. Entonces, tenemos dos opciones. Primero, considerar el caso para alfa mayor o igual a 0. Entonces esto ya sería correcto. O quitar esta parte. Y entonces poner la desigualdad a partir del N2. Entonces bueno, vamos a ponerlo por lo pronto así, aunque igual podría ser mejor idea considerar ese caso de alfa mayor o igual a 0. Bueno, yo creo que sí. Mejor. Y ya cuando hagamos la prueba, pues decimos qué es lo que cambiaría si alfa es menor o igual a 0. Entonces aquí dejamos esto. Estamos suponiendo que alfa es mayor o igual a 0.
Eso es para desde el principio decir que a este número le vamos a llamar S1. A lo mejor lo ponemos aquí. Sea S1 igual a la suma desde K igual a 1 hasta N1. Ya tengo definida esta primera suma. Y lo que sé para esta suma es que si tú restas S1 menos alfa, pues eso tiene que ser menor o igual, menor estricto, que la diferencia que hay desde aquí, pues hasta el otro extremo. Pero restar estas dos sumas, pues me queda como, se cancelan todos salvo el término Pn1. Entonces tengo que S1 menos alfa es menor o igual que Pn1. O si lo vemos desde aquí, este el Pn1, el anterior está, bueno, es menor o igual a alfa, entonces este término es mayor o igual que la distancia de S hasta alfa. Y entonces ahora voy a hacer lo mismo de regreso. Es decir, sé que la serie QK también diverge. Entonces nuevamente tiene que existir un índice tal que este número S1 más la suma de las Q desde Q1 hasta cierto Qn ya esté del otro lado. Porque si no pasa eso, significa que la serie de Q está acotada. Está acotada por esta diferencia. Entonces, vamos a definir ahora M1 igual al mínimo de las n naturales, tales que S1 más la suma desde K igual a 1 hasta M1 ya es menor que alfa. Y entonces nuevamente tengo una desigualdad como de este tipo. Bueno, hasta aquí teníamos el S1. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que como este es el mínimo, al que aquí se ve, el mínimo número natural que cumple esta condición, pues ahora lo que tendría es que con S1 más la suma desde K igual a 1 hasta M1 es menor que alfa. Si me quedo en la suma hasta M menos 1, voy a estar del otro lado, porque todavía no he sobrepasado esta condición. Entonces, pues, menor o igual que S1 más la suma desde K igual a 1 hasta M1 menos 1 de Q subíndice K. Y entonces ahora a este número, cuando ya le someto los términos hasta M1, le llamo T1. Entonces sea T1 igual a S1 más la nueva suma.
Entonces aquí lo que tenemos, bueno, esta parte lo que está, es que si tú restas alfa menos T1 es todo lo de aquí, eso es menor o igual que restar, ahora no alfa, sino toda esta suma menos esta. Pero si tú sumas, perdón, si tú restas esto menos esto, pues ahora lo único que va a quedar es QM1, solo que negativo, porque estaba aquí, vas a restar de más grande menos el más pequeño. Entonces esto es menor o igual que QM1. Y ya se nos acabó el pizarroncito. Entonces hasta aquí tenemos definido S1 y T1. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, parece que no. Entonces ahora, ¿sabe qué vamos a borrar? Bueno, lo importante hasta aquí es nuestra definición de S, de T y las propiedades que cumplen. Entonces eso igual y lo dejamos por aquí escrito. S1 es la suma hasta N1. S1 menos alfa es menor o igual que T dividido N1. Y aquí tengo la T. Que es casi la misma suma, pero agregándole la S. Y ahora sabemos que alfa menos T 1 es menor o igual que menos QM1. Hay que recordar que Q es negativo. Entonces, bueno, ya que tenemos estas cuatro, igual y aprovechando lo que ya está escrito, podemos definir quién sería N2 y M2 y después ya mencionar cómo se construye esto recursivamente. Usar todos los índices NI, MI y las S y Ts. Entonces, ya que tengo este nuevo número que es T1, nuevamente uso que la serie de P converge, diverge, y entonces tiene que haber una nueva suma, pero a partir de donde me quedé, o sea, del N1 más 1, que nuevamente sobrepase al alfa. Entonces vamos a ponerlo aquí. Existe N en los naturales, tal que T1, vamos a cambiar de plomo. Ahí está. T1, que es donde me había quedado más una nueva suma. Esta suma, decía, va desde K igual a N1 más 1, o sea, el siguiente, hasta cierto índice. Y quiero que sea mayor que alfa. Otra manera de decirlo, pues si tú pasas T1 para acá, para el número real alfa menos T1, pues tiene que existir
un natural tal que esta suma pues ya sobrepase alfa menos T1. Entonces nuevamente ahora tomas mínimo, pero ahora este mínimo pues es de los n's tales que ya no en los naturales, sino mayores que n1. Y tienen que cumplir esta condición, que T1 más la suma a partir de n1 más 1 hasta n. Ahí aquí falta poner pk. De los pk sea mayor que a. Y entonces aquí, ¿qué te quedaría? Pues hay que agregarle el T1. Mejor lo ponemos aquí. Dices T1 más la suma desde k igual a n1 más 1 hasta n2 menos 1, o sea, hasta el anterior. Esto todavía es menor o igual que alfa. Y cuando llegues hasta n2, como este es el mínimo, esta suma ya es mayor. Entonces, bueno, esto fue lo que ya escribimos arriba. Y entonces lo que tienes es ahora que defines S2 igual a T1 más esa suma. Suma desde K igual a N1 más 1 hasta el 2 de PK. Entonces el S2 en nuestra representación de aquí pues sería este número. Y nuevamente pues tú puedes poner S2 menos alfa es menor o igual, da igual si le pones menor estricto o igual, que esta suma menos esta suma, pero solamente difieren en el último término que es P subíndice N2. Lo que decía de que este término, que es el único que al sumarlo sobrepasa, pues esta distancia tiene que ser más pequeña que la suma, pero más grande que la suma que tenías menos alfa. Y acá pues es lo mismo. Como QK diverge en menos infinito, pues puedes definir M2. Ahora como el mínimo de las n's mayores que M1, o sea el índice anterior, tal que la 15.2 más esta suma, que ahora va desde K igual a M1 más 1 hasta N es menor que alfa. Ya tienes esta condición ahora con S2, es decir, la suma S2 más aquí es M1 más 1, y acá arriba es M2. Esta nueva suma de términos ya está a la izquierda de alfa. Si le quitas el término M2, todavía es mayor o igual. Y entonces nuevamente aquí lo que tendrías es que si defines T2 como esto, que mejor aquí ya lo vamos a poner ahora sí. T2, dos puntos, igual a. Pues así es como estamos definiendo T2. Y lo que tendrías aquí es que alfa menos T2 es menor o igual que la diferencia de esta menos esta suma. Y esa diferencia es QM2 con signo negativo. Entonces tienes las mismas propiedades y así puedes continuar. Entonces en un momento escribimos esto de que podemos definir recursivamente los siguientes índices. ¿Hay alguna pregunta? ¿Comentario, lo que sea?
Bueno, pensaré que siguen vivos y despiertos. Vamos a continuar. Entonces, ¿qué es lo que estamos definiendo? Dos sucesiones, las de las n's y las m's, que son sucesiones crecientes. Aquí pues ya estás tomando n mayor, para que en la suma al menos sí tengas que agregar pues, un término. Si no, pues no pasarías del otro lado. ¿Qué otra cosa definimos? Las sumas TI y SI, y que estén cumpliendo esta propiedad. Que SI menos alfa sea menor o igual que PNI, y alfa menos TI menor o igual que menos QMI. Entonces vamos a poner eso por acá arriba. Entonces, mediante este procedimiento, podemos definir sucesiones M1 menor que M2. Las sucesiones estrictamente crecientes. Hay que estos índices se ven igual de feos, se ve como M subíndice mancha en mancha más grande, este es 1 y este es 2. Pues estos son números naturales. Bueno, S1 ya se había definido. Esa es la suma desde K igual a 1 hasta N1 de los términos de K. T1 se definió como la suma hasta M1 de los términos Q. Y ahora para los siguientes es donde aparece la suma anterior. Entonces, S n más 1, bueno, n no, SI más 1 es TI, que es el anterior, más la suma. Esto tiene que llegar desde K igual a NI más 1 hasta NI más 1. Este más 1, bueno, espero que sí se alcance a distinguir. Ajá, este es el n en el que te hayas quedado y le sumas 1. En este caso dice M1 más 1. ¿Hasta dónde tienes que llegar? Hasta M2, es decir, hasta n subíndice i más 1. Entonces aquí el 1 se está sumando a todo el número y aquí es al índice. Y lo mismo con las i más 1. Pues esto sería el si más 1, o sea, la suma anterior, más la suma desde K igual a n subíndice i más 1 hasta m con subíndice i más 1 de los por K. Entonces, así es como estamos definiendo. Esto sería para cualquier i en los naturales.
¿Qué es lo que cumplen estas sumas? Cumplen que SI menos alfa I, bueno, menos alfa, perdón, es menor o igual que P subíndice NI y alfa menos TI es menor o igual que menos QNI. Entonces esas son las propiedades que tienen estos índices y sumas. Entonces no hay preguntas de esto de aquí. Entonces, bueno, aquí ponemos esto de podemos definir porque sería esto recursivamente, que lo dije pero no lo escribí. Lo único que haríamos pues es suponer que ya tenemos definidas hasta cierto índice I o J, tanto los índices N1 hasta NJ, N1 hasta NJ, que cumplan todas estas propiedades, y a partir de eso definir el siguiente de la misma forma que lo estábamos haciendo. Nada más que ahí pues tendríamos que decir, supongamos que ya están definidos con todo esto, y volver a escribir todo el mismo rollo. Y ahora pues habría que escribirlo un poquito más feo, porque pues en lugar de poner M2 y M2 menos 1, ¿sí? Pues son estos índices nuevos más otra cosa. Pero de esa manera ya estamos viendo cómo lo hacemos. Ahora, ¿a qué quiero llegar? A que la nueva serie que estamos construyendo es la que converge a alfa. Entonces vamos a escribir quién es esta serie. Por ejemplo, en este caso, no vamos a dar la función que define el reordenamiento, sino que podemos escribir que esta serie es P1 hasta Pn1. Luego dijimos que estás considerando, bueno, vamos a poner la sucesión mejor, primero. Siguen los Qs, o sea, hay que poner aquí Q1 hasta Qn1. Luego tengo que poner Pn1 más 1 hasta T subíndice N2, Q subíndice N1 más 1, y llego hasta Qn2. Vamos a poner aquí nada más Pn2 más 1. Y continuamos. Entonces, esta sucesión es un reordenamiento de la sucesión a n. Porque hay que recordar que los términos pk y qk, si los juntas, obtienes todos los términos de an. O sea, esta sucesión original solamente se dividió. Y como estamos construyendo esto,
pues como al menos en cada paso tienes un Q y un P, sí vas a cubrir a todos los P's y a todos los Q's. Entonces este es el reordenamiento que buscábamos. Ahora quiero ver que esta serie, la serie definida por esta sucesión, es la que converge a alfa. Y ya nos quedamos sin espacio otra vez. A ver qué podemos hacer. Vamos a suponer, digamos que la serie de estos términos converge a alfa. Entonces, aquí la parte importante son estas dos igualdades, bueno, desigualdades. Cuando yo me fijo en el valor absoluto de alfa menos cierta suma, pues estas sumas ya son menores o iguales que algún PNI o menos MI. Y había dicho que estos términos tienen que converger a cero porque la sucesión converge a cero. Entonces, de ahí es de donde vamos a partir. Como la suma de los ANs converge, sabemos que el límite cuando n tiene infinito de AN es cero. Y entonces en la nueva sucesión, el reordenamiento, también tiene que haber un índice a partir del cual ya todos estos términos pues puedan ser menores que cierto número épsilon. ¿Por qué razón? Pues lo único que harías es, dada toma épsilon mayor que cero, lo que yo digo es que existe, digamos, J, bueno, I, porque ya le puse y a todo esto, J. J y los naturales, tal que para cualquier término a esta sucesión le vamos a poner asterisco, así como está aquí, de asterisco, digamos a la derecha de PNJ, se cumple que este término menos alfa, bueno, a lo mejor vamos a ponerle B porque si no se va a confundir con la alfa. B menos alfa es menor que epsilon. O sea, ¿esto por qué pasa? Tú sabes que como la sucesión a n converge a cero, vamos a borrar un poco más.
Esto es lo que quiero como demostrar para concluir. Pues aquí yo no los tengo con los índices B1 hasta Bn, que de nueva cuenta se podría hacer. O sea, defines BI igual a PI hasta N1. Luego, para los siguientes, hay que restarle el N1 y sumarle no sé qué, y así estar definiendo cada uno. Pero pues no tiene mucho caso hacerlo porque sería complicar más la demostración. Pues si ustedes lo revisan esto en algún texto, ni siquiera las cosas que nosotros hemos escrito de cómo se definen los términos CCI y TI en general, los ponen. O sea, en un libro, estar escribiendo esto, pues seguramente, además de que es muy pesado, es muy poco probable que un estudiante lo lea y lo entienda así por completo, ya si le pones todos los índices. Entonces aquí vamos a analizar por qué pasa esto. Lo que podemos decir antes, para no poner nuestra conclusión así tan fuerte, es que P NI sí, a ver si así nos ayuda más. Para cualquier J mayor o igual a N, que tiene que PNI es menor o igual que epsilon y más bien es J. Una J también es menor o igual que epsilon en valor absoluto. Entonces esto sí es más sencillo de verlo. Si tú sabes que el límite de AM converge a 0, para cualquier epsilon positiva, pues hay un término, o sea, N mayúscula, a partir del cual todos estos, los términos de la sucesión original a n, su distancia al 0, o sea, su valor absoluto ya es menor que epsilon. Eso sí lo sabemos porque la sucesión converge a 0. De ahí partimos. Ahora, ¿cómo haces para garantizar esto que te dice aquí arriba? Pues en tu sucesión de términos ya reordenados, este es una mayúscula, estos términos que tienes hasta n-1, pues es una cantidad finita. Entonces aquí los buscas, dices, mira, aquí está el A1, A2, A3, y hasta aquí es donde tengo ya todos los ANs que andaba buscando para n menor estricto que n mayúscula. Y entonces quiere decir que todos los términos de esta nueva sucesión reordenada, a partir de este índice, ya no tienen a estos is. Bueno, estos i's, estos ya no aparecen aquí abajo. Y entonces, pues fíjate en el primer J que encuentres de los índices MJ y NJ. Y todos estos que vayan apareciendo, como ya están entre estos términos ANs, pues sí cumplen que su valor absoluto es menor que epsilon. Entonces, a partir de cierto J, al menos sé que estos términos sí son menores o iguales que epsilon. O de hecho podría decir que hasta todos a partir de cierto índice también, porque otra vez nada más le estoy quitando una cantidad finita que son los que no cumplen, pero por ahora los que me interesan son los que son de esta forma. NJ o MJ, que son
donde me estoy deteniendo en las sumas. Entonces, del enunciado que está aquí arriba, ¿hay preguntas? Vamos a ver. Para alguna j mayor o igual que, bueno, para cualquier j mayor o igual que esta m que tomamos, esos dos valores absolutos de p y q son menores que epsilon. Ya me estoy revolviendo con tanto índice. ¿Hay preguntas de esa parte? ¿Sería J minúscula mayor o igual a J mayúscula? Es que, bueno, puso J mayúscula al Ah, principio. sí, gracias. Sí, j es el índice. Así. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, ya que tenemos esto, ahora vamos a explicar por qué razón esta serie converge a alfa. No tenía que haber borrado todo, pero S y menos alfa en valor absoluto es menor o igual que PNI. Bueno, que este es positivo, entonces lo dejamos así. Y la otra diferencia de los T's con alfa, sé que es menor o igual que menos QMI. Entonces, si lo ponemos valor absoluto, así lo podemos dejar. Y entonces, ¿cuál es la idea? Ahora sí quiero ver que para cualquier término, a partir de donde esté ubicado PNJ, todos los que siguen, su distancia a alfa ya es menor que epsilon. Y para cualquier término B, a la derecha, ¿de quién? Pues vamos a ponerle de QMJ mayúscula. Se cumple que valor absoluto de B menos alfa es menor que epsilon, y con eso pues ya estaría diciendo que, bueno, no, más bien que SB vamos a ponerles. SB menos alfa es menor que epsilon, donde S de B pues es la suma de los términos hasta B. Una suma parcial. Entonces aquí el problema que tenemos es eso de que no tenemos explícitamente los índices para el reordenamiento, pero vamos a escribir digamos P Q subíndice, voy a poner MJ. Entonces el término que seguiría, este es J minúscula, o sea, es cualquier J, y tengo que hacer con esto, seguiría un P, es el PNJ más 1. Esto hasta
B subíndice N, J más 1, pero como subíndice. Luego sigue Q con este índice más 1, o sea, hasta Q, M, J más 1 como índice. Ay, ya está doble Q le pongo. M, J más 1. Y seguiría P. ¿Qué P? Pues P, donde me quedé. Aquí es donde digo que se complicaría porque tendrías que poner J más 1 como subíndice al subíndice y sumarle 1. Bueno, así más o menos se ve esto. Entonces aquí el punto es que tomas un B cualquiera que esté a la derecha de QMJ. Entonces, para no escribir otros 50 índices, vamos a ver qué es lo que pasa a partir de aquí. Si tú tomas B en la sucesión ya reconstruida, pues este B puede ser alguno de estos elementos, o sea, de los P's o de los Q's. Entonces vamos a ver. Si B es igual a un P NJ más 1 más K, digamos, o sea, cualquiera de los que están aquí, ¿qué es lo que está pasando? Otra vez se acabó el espacio. ¿Dónde podemos borrar? Arriba. Entonces, a ver, este QMJ anda por acá, o sea, cuando tú lo sumas, la S de QMJ, o sea, la suma hasta este término, es lo que nosotros llamamos TJ. Entonces, de aquí venías como en este sentido, y ahora empiezas a sumar hacia este lado para llegar al término, bueno, a la suma SJ más 1. El alfa, sabes que está pues, por aquí en medio. Cuando llegas a SJ más 1, te tienes que regresar. Vas sumando aquí términos hasta que llegas a TJ más 1 y así continúas, ¿no? Entonces, estos términos que escribimos son los que tú vas sumando aquí, las P's, y luego las Q's de regreso. Entonces, yo lo que quiero ver es que si tú tomas cualquier B, esto, todo está a distancia menor que epsilon de alfa. Entonces, si B es igual a uno de estos términos PNJ más K, pues sé que cuando yo me fijo en la suma S de B, es una de estas intermedias. Eso sí lo puedo escribir así con desigualdades. Hasta acá tenía el TJ. TJ es menor o igual que la suma, no es un menor estricto porque ya le estoy sumando algo, que la suma hasta B, por aquí andaría el S de B. Y esta suma, a su vez, es menor estricto. Como este todavía no es el J más 1, o sea, el último P que sumo, esto sigue siendo menor o igual que alfa. Y esto es menor estricto que la suma SJ más 1. Sí, porque si S de B fuera mayor o igual a alfa, pues en realidad este ya es el mínimo que quería, o sea, el siguiente N mayúsculo. Y entonces de aquí que tengo, pues yo me quiero fijar en esta diferencia. Alfa menos S de B, o sea, la suma,
pues es menor que SJ más 1 menos alfa. Más bien menor que esto. ¿Cómo lo podemos poner? Ay, a ver. Aquí este CDB, aquí está alfa. Entonces más bien eso. Vamos a ponerlo con valor absoluto. Esto es menor que alfa menos el TJ. Sí, o sea, de aquí tienes, realmente pues por ahora no lo estás usando. Alfa menos S de B, pues es menor o igual si quieres, que alfa menos TJ, porque el TJ está hasta la izquierda. Pero esa diferencia pues es la que ya había puesto, que es menor o igual que menos Q MJ, y ese, si tomas J mayor o igual que J mayúscula, pues es menor o igual a epsilon. Entonces ya tendríamos la desigualdad que queremos para estos primeros elementos. Entonces ahí estás comparando esta distancia con la que hay desde alfa hasta el TJ anterior. O sea, hasta aquí. Entonces, bueno, voy a borrar este pedacito para escribir las otras desigualdades y ahorita vemos. Yo creo que va a quedar más claro haciendo las siguientes. Ya si no, me dicen cuáles son las dudas. Entonces ya tengo cubiertas las P's, excepto el último. Si ahora yo supongo que B es igual a algún PNJ más 1, o sea, ya estoy en este término, pues me fijo en quién es S de B menos alfa. Bueno, el S de B para estos casos sí tiene nombre, porque ese es el que se llama, o sea, el B sería este último que estoy sumando, es el que llamamos SJ más 1. Y esta suma, pues ya sé que es menor o igual que P subíndice J más, bueno, viene J más 1. Y esto sería menor o igual que epsilon. Bueno, aquí me quedó menor o igual. Si quieres que te quede menor estricto, pues aquí le pondremos entre 2 y ya. Entonces eso es para este caso. Ahora me faltan otros dos, pero pues ya es casi lo mismo. Si ahora yo supongo que B es alguno de estos Qs, excepto el último, pues B es de la forma Q, subíndice algún MJ más K. Es decir, el B puede ser, por ejemplo, este que le estoy sumando. Ahí. ¿Cómo comparo S de B menos alfa? Bueno, vamos a poner aquí en desigualdades. Aquí tenía el SJ menos 1, más 1. Ese es el que está más adelante. Cuando yo le sumo los términos hasta llegar a B, ya obtengo algo menor, o sea, S de B sí es menor estricto que SJ más 1, ¿no? Porque ya empecé a sumar cosas. Pero, pues otra vez, como este no es un M cerrado, o sea, de los que ya, donde termina mi suma, este S de B tiene que seguir estando a la derecha de alfa.
Y entonces aquí lo que va a pasar, pues es que cuando tú restas, bueno, mejor lo ponemos abajo. Cuando tú te fijas en esta diferencia, desde S de B hasta alfa, pues eso es menor estricto que la diferencia entre los extremos. SJ más 1 menos alfa. Y esta es de las que sí tenemos control, porque es menor o igual que NJ más 1. Y ya para terminar, pues en el otro caso se parece a este. Como no quiero borrar la suma, mejor lo ponemos aquí. Pone la sucesión. Si B fuera algún QMJ, bueno, J más 1, pues lo que pasaría es que S de B menos alfa, bueno, la suma hasta este término son las que llamábamos T's. Este sería el TJ más 1. Cuando le restas alfa, esta suma, bueno, esta diferencia tiene que ser menor o igual que menos QMJ más 1, y esto otra vez es menor o igual que epsilon. Entonces, en cualquier caso, no importa si estás en los P iniciales o en el último, lo mismo con los Qs. Como sabes que estas cosas que te van quedando con las S y los T son como los extremos, o sea, lo más alejado que puedes estar de alfa, todos los intermedios, que son los que pusimos aquí y acá, también quedarían a distancia menor que epsilon de alfa, bueno, menor o igual. Y entonces con eso, pues ya concluiríamos que este reordenamiento converge a alfa, haciendo el análisis de estos cuatro casos. Bueno, ahorita me dicen si hay preguntas o no. De aquí, pues lo que me gustaría que como que se quedaran es más que otra cosa con la idea de la construcción de la serie. O sea, porque eso pues realmente es muy simple, lo de sumas positivos hasta que sobrepases a alfa, ahora sumas negativos hasta que lo pases del otro lado y así continúas. Y con eso ya te vas aproximando. Todo lo demás de la prueba, pues fue estar escribiendo índices y más índices. Que bueno, en esta parte final, pues ya están los cuatro casos a considerar. Pero de nueva cuenta, pues eso, si alguien, por ejemplo, te pregunta sobre la demostración, pues sería mejor que todas estas desigualdades se las vayas explicando a partir de las desigualdades que teníamos al inicio, o sea, las que quedaron aquí a la derecha, y con ayuda de el dibujo, la gráfica que teníamos en esta parte, más que ponerte a anotar índices y más índices. Bueno, ¿hay alguna pregunta, comentario, lo que sea? O ya vemos qué pasa con lo de sus exámenes. Ah, sí, lo de alfa mayor, menor que cero. Bueno, de ahí, pues lo único que cambiaríamos si alfa ahora lo consideramos del otro lado, menor que cero,
Pues es que en nuestra construcción omitimos, bueno, empezamos con las T's, o sea, con la suma de los negativos. Diríamos, pues toma primero el que sumas negativos hasta sobrepasar a alfa hacia la izquierda, después ya sumas los positivos, y bueno, ya tendrías el mismo proceso. Solamente decía, pues comenzando con los negativos. O si no, la otra cosa que podríamos mencionar es, fíjate en la serie cambiando todos los signos, o sea, en la serie menos AN, y entonces esa haces que converja a menos alfa, que ya sería positivo, con esta construcción. Pues ya tendrías un reordenamiento de menos AN que converge a menos alfa, y si vuelves a cambiar los signos, pues sigue convergiendo, sigue siendo reordenamiento, ahora es la sucesión original, y ya converge a la alfa que querías. Entonces serían como las dos maneras. O cambiar signos, o en tu construcción, pues comenzar con las T's, es decir, omitir el paso de la S1.